pero te traigo un montón de data, un montón de información que no te va a dejar indiferente y además te invito a usar esta información que te voy a dar en este stream, te invito a usar estas fuentes, estos documentos, estas estadísticas para defender la verdad frente a los mentirosos. Es decir, cuando tengas que defender justamente la verdad frente a los que dicen que hubo tal cosa como terrorismo de Estado. Vamos a arrancar sin más dilatación, añal, sin ñ, a presentar la noticia mientras viene más gente. Abuelas de Plaza de Mayo lanza campaña de búsqueda de nietos en Uruguay. Como sabemos, las Abuelas de Plaza de Mayo son una ONG argentina. Esto ya a mí me hizo ruido. ¿Tá? Esto ya a mí, ya desde el vamos ya me hizo ruido porque digo, bueno, ¿qué se tienen que meter, verdad, los argentinos en los asuntos internos de nuestro país? Pero vamos a leer. La campaña se lanzó junto a la Red por el Derecho a la Identidad, que llamó a personas nacidas entre 1975 y 1983 que tengan dudas sobre su identidad. La organización Abuelas de Plaza de Mayo y la Red por el Derecho a la Identidad Uruguay lanzaron una campaña de búsqueda de nietos y nietas. No sé por qué acá el plural, ¿viste? Nietos y nietas, ya empezamos con que no saben hablar. Víctimas del terrorismo de Estado que se encuentren en territorio uruguayo. El anuncio se realizó en el Teatro Solís con representantes de ambos colectivos, entre ellos Macarena Hellman, hija de detenidos y desaparecidos. Quédate en este stream porque vamos a desmontar todo este circo, si se me permite, toda esta joda de los desaparecidos para que no te quedes sin saber la verdad. Hasta ahora la Red por el Derecho a la Identidad no tenía presencia en Uruguay, pero sí en distintos puntos de Argentina, España, Francia, Italia, Estados Unidos y Canadá, según señala el portal de Presidencia de la República. Como podemos ver, el internacionalismo típico de los zurdos, ¿no? Su objetivo es dar difusión y promover el derecho a la identidad, mientras que brinda orientación a personas que tengan dudas sobre su identidad o quieran aportar información relativa a casos de víctimas del terrorismo de Estado. Fíjate cómo lo usan como si nada, terrorismo de Estado, o sea, vas a ver que no es tan así la cosa, vos quedate, te invito a que te quedes, anda haciéndote un café o aprontando el mate. La pata local de la organización ya cuenta con perfiles en redes sociales donde llama a las personas nacidas entre 1975 y 1983 que tengan dudas sobre su identidad a contactarse con el grupo. Ahora lo de las fechas también, ay, quédate con todo porque te traigo una cosa. Yo, mirá, te digo una cosa, este es el stream que más preparé. Este es el stream que más preparé en mi vida. Por el amor de Dios, te invito a que te quedes porque hasta las fechas son una mentira, ya vas a ver. Acá está el post, Red por la Identidad Uruguay. Acá está el post que hicieron, donde básicamente te ponen lo que decía acá arriba. Si naciste entre estas fechas y tenés dudas sobre tu identidad, ellos te ayudan a encontrar tus ancestros, digamos, detenidos, desaparecidos. Bien, hasta acá todo bien. Uno ve esta noticia y dice, bueno, Abuela de Plaza de Mayo, para ayudar a encontrar a los desaparecidos, ¿no? El tema es que si te agarran ignorante, te pueden colar este relato. No solo eso, también lo podemos ver desde Montevideo Portal, para tener como otra perspectiva, ¿no? Abuelas de Plaza de Mayo lanzó en Uruguay una campaña para buscar nietos desaparecidos, ¿no? Y acá más o menos lo que veníamos leyendo, ¿no? En víctimas de terrorismo de Estado, otra vez, ¿no? Macarena Hellman, hija de los detenidos, que pun que pan, que en estos países, internacional, que los zurdos sabemos que no tienen patria. Bien. Y acá lo último dice, de la organización remarcaron que la campaña no solo busca localizar a los nietos nacidos en centros clandestinos durante la dictadura argentina, sino también reconstruir historias familiares y restituir identidades como parte de una memoria regional compartida. Bien, 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 bien. Ya empezamos con el plato fuerte, mis queridos facheros, facheritos, ¿no? Bueno. Lo de los desaparecidos, ahora otra vez con el gobierno frente amplista, que les permite y les da rienda suelta más que ningún otro para armar sus teatros, tenemos esta red de las Abuelas de Plaza de Mayo, ahora en Uruguay. Bien, yo te voy a mostrar, vamos a empezar de lleno porque así no doy muchas vueltas y te puedo mantener enganchado. Yo les voy a mostrar este documento que mucha gente
lo conocerá. Es un documento muy importante del 10 de abril del año 2003. Este documento se llama Informe Final de la Comisión para la Paz. ¿Qué es este informe? Básicamente, este informe está firmado, si no me equivoco, por el doctor Jorge Valle Ibáñez, señor presidente de la República, porque claro, fue en el 2003, en esa época estaba Valle, pero tengo entendido que está firmado en alguna parte, tiene que estar por el Frente Amplio, y en general es un documento aceptado por todos los partidos, por los blancos, por los colorados y por el Frente Amplio. Es un documento que básicamente, como se puede ver aquí en lo que son los anexos, o como se puede ver acá en el índice, ¿no? Bueno, cómo se crea la comisión, el objetivo perseguido, etcétera. Denuncias sobre personas presuntamente desaparecidas en el Uruguay, conclusiones generales, denuncias referidas a ciudadanos uruguayos, el destino de los restos, etcétera. O sea, es como un informe que viene a intentar resolver cuestiones referentes a los desaparecidos para tratar de dilucidar mejor los hechos objetivos. Y si nos vamos a los anexos, directamente tenemos los gastos, las renuncias relativas, los restos humanos, los mapas de los restos, dónde están los restos, las denuncias en Argentina, en Chile, en Paraguay, en Brasil, en Colombia, en Bolivia, etc. ¿No? Tenemos este documento, ya digo, firmado por el presidente o dirigido al presidente Jorge Valle, presidente constitucional del año 2000 al 2005. Y este documento también está firmado y aprobado y aceptado por los partidos tradicionales y el Frente Amplio. Bien, ¿qué se puede leer en este documento, en este informe final de la Comisión para la Paz? Yo tengo aquí justamente seleccionados un par de fragmentos, porque el documento tiene 85 páginas, pero es cierto que yo tengo acá seleccionados un par de fragmentos muy importantes. En este apartado, en la página 16, se nos dice: las denuncias específicamente referidas a personas presuntamente desaparecidas en el Uruguay que recibió la comisión ascienden a 38. Quiero que te quedes con ese número. Las denuncias específicamente referidas a personas presuntamente desaparecidas en el Uruguay, en el territorio nacional, que recibió la comisión ascienden a 38. De las 38 denuncias totales, 32 se refieren a situaciones que involucran a ciudadanos uruguayos y 6 a ciudadanos argentinos. Bien, ya empezamos acá a dilucidar números. Porque, ahora se me fue, porque lo saqué. Ah, no, capaz que lo tengo por acá. Bueno, en fin, lo teníamos antes. A ver si te lo puedo conseguir acá. Mira. Porque ellos cuando hacen la marcha juntan un montón de rostros. Como se puede ver acá, hay perfectamente 100 o 200 rostros, ¿no? Como se puede ver toda esta gente que está aquí, como si todos estos fueran desaparecidos en el territorio nacional, por el Ejército Nacional, por el Estado uruguayo. Como se puede ver, la comisión justamente recibió 38 personas en denunciadas como desaparecidas por la comisión, o para la comisión, mejor dicho, y 32 de ellas son ciudadanos uruguayos. Hasta acá ya empezamos a ver que hay gato encerrado con todo este asunto de los desaparecidos. Pasamos ahora al siguiente párrafo que te quería mostrar. Denuncias referidas a ciudadanos uruguayos en la página 17, justo encima de lo que estábamos viendo, ¿no? Con relación a las denuncias correspondientes a ciudadanos uruguayos, anexo número 3, las conclusiones de la comisión son las siguientes, ¿no? Acá son las conclusiones de la comisión para la paz. Primera conclusión. Considera confirmadas 26 denuncias, 3 anteriores incluso a junio de 1973, o sea, 3 denuncias de terrorismo de Estado anteriores a la dictadura y 23 posteriores. O sea que en realidad estaríamos hablando de 23 personas desaparecidas confirmadas en la época de la dictadura, en función de que existen elementos de convicción coincidentes y relevantes que permiten asumir que las personas que se individualizan en el anexo número 3.1 fueron retenidas en procedimientos no oficiales o no reconocidos como tales, fueron sometidas a premios físicos y torturas en centros clandestinos de detención y fallecieron, en definitiva, sea como consecuencia de los castigos recibidos, en la enorme mayoría de los casos, o como consecuencia directa de actos y acciones tendientes a provocar su muerte en algún caso excepcional.
considera que no es posible confirmar una denuncia en función de que existe información trascendente, pero no suficiente a esos efectos, ¿no? Pero en definitiva, la comisión confirma 23 denuncias de desaparecidos en el territorio uruguayo en la época de la dictadura, porque recordemos que 3 son anteriores a la dictadura. Así que estaríamos hablando de 23 personas desaparecidas en el territorio nacional en la época de la dictadura. Ahora bien, yo te acababa de mostrar hace nada todas estas caras, ¿no? Todas estas caras, vos decís, ¿de dónde sale tanta gente, no? Si solamente son 23 los confirmados por la Comisión para la Paz. Pues bueno, acá yo te traigo otro fragmento, como podemos ver, es el último de respecto a esto, ¿no? Los restos de todas las personas desaparecidas que fallecieron a partir del 1973, 24 en total. Acá la comisión contabiliza directamente 24 fallecidos a partir del 73 en territorio nacional. Estos restos habrían sido exhumados hacia fines del 84, incinerados o cremados mediante la utilización de calderas u hornos de fabricación informal, alimentados con formas adicionales de combustión y arrojados finalmente al Río de la Plata, en una zona cercana al barrio Paso de la Arena, que ha sido ubicada y señalada con precisión. Así que la comisión acá está confirmando 24 fallecidos en la época de la dictadura en el territorio nacional. Te repito, en el territorio nacional. Y esto es bien importante para que puedas entender lo que se viene. Todos estos rostros, vos te estarás preguntando de dónde salen, por qué hay tanta gente, si ya vimos que son 23 los desaparecidos, 24 los fallecidos, ponele 25, redondeando para arriba, 25 las víctimas de terrorismo de Estado en nuestro país. ¿De dónde salen todos estos rostros? Pues bien, hay un listado que lo tenemos aquí, justamente. Esto está hecho por la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, que tiene todas las personas detenidas y desaparecidas por responsabilidad y o aquiescencia del Estado, ¿no? Y acá tenemos toda la lista de desaparecidos y acá sí tenemos 196 personas contabilizadas. Por eso es que hay tanta gente acá, en estos carteles. Acá el listado nos da 196. Y uno podría decir, che, pero ¿cómo que 196 si la Comisión para la Paz contabilizó 24 personas? ¿De dónde salen estas otras 172, si no me equivoco? 196 menos 24, 172. ¿De dónde salen 172 personas más? ¿No? De hecho, hay autores que contabilizan más de 200, cuando acá se contabilizan 196. ¿De dónde sale más de, bueno, casi 10 veces más? Porque 24 a 196, ponele 8 veces más. ¿Cómo es que se llega a multiplicar por 8 o por 9 la cantidad de desaparecidos? Supuestamente por responsabilidad del Estado, lo que se llama terrorismo de Estado. Pues bien, estas personas que están acá, las podemos investigar. Las podemos investigar. Si nos vamos a esta página de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, que es una página gubernamental, podemos acceder a las fichas personales de cómo fue que desaparecieron, de qué estaban vinculados, todo, información referente a la desaparición en definitiva, muy relevante, de cada una de estas personas que salen en este listado. Ahora bien, vamos a entrar por ejemplo a la ficha perteneciente a Raimundo Villaflor, que está acá en esta sección, como pueden ver. Raimundo Villaflor, por dar un ejemplo, si nos vamos acá y buscamos Raimundo Villaflor, lo encontramos acá en el puesto 193. Ah, es un desaparecido. Es un desaparecido, porque está contabilizado. Pero ¿qué pasa si entramos a la ficha de Raimundo Villaflor? Vamos a abrirla, miren. Acá tenemos el rostro, su nombre completo, etcétera, ¿no? Miren acá. Acá yo les voy a mostrar. Documento de identidad sin dato. No se conoce el documento de esta persona, ni su credencial, ni su individual dactiloscópica. Se sabe que tenía 45 años, que nació en el 34 y que nació en la Argentina. Y tiene nacionalidad argentina. Esto es lo más importante y es con lo que quiero que te quedes. El hombre era argentino y como se puede ver aparece en el listado de el gobierno, Presidencia República Oriental del Uruguay. No sé si llegan a leer aquí. Presidencia de la República Oriental del Uruguay. Aparece como desaparecido por responsabilidad del Estado uruguayo. Pero cuando nos vamos a su ficha oficial, de hecho elaborada por
por la misma secretaría, nos encontramos con que nació en Argentina y no solo nació en Argentina, sino que tenía nacionalidad argentina. El hombre vivía acá, pero como se puede ver, por ejemplo, por dar un ejemplo, después más abajo dice dónde fue que desapareció y todo, ¿no? El hombre vivió un tiempo acá, se ve escapando de las Fuerzas Armadas en Argentina. Me imagino, pero ahora vamos a seguir investigando para que vean. Y esto lo podemos hacer con todas las 194 personas que vimos, ¿no? Fíjense ustedes, alias sin dato. Militancia política, esto es lo importante, con esto quiero que te quedes. Este hombre era militante de las Fuerzas Armadas Peronistas en Argentina. ¿Qué eran las Fuerzas Armadas Peronistas en la Argentina? Bueno, si nos vamos a la Wikipedia, acá tenemos, ¿está? Acá tenemos. Estas son las Fuerzas Armadas Peronistas en la Argentina. Fue una organización político-militar y guerrilla urbana argentina, bajo el liderazgo de El Cadri, ¿no? Entonces acá tenemos que acercarse al marxismo. La FAP, o sea, las Fuerzas Armadas Peronistas, asesinó a ejecutivos de compañías automotrices de propiedad extranjera y atacó instalaciones de empresas estadounidenses, francesas y otras compañías extranjeras con sucursales en la Argentina. Algunos historiadores señalan que después de la separación los grupos se llamaron FAP 17, Comando Nacional y Los Iluminados. Bueno, eso ya es otra historia. Pero como podemos ver, era una organización terrorista, muy similar a los Tupamaros en Uruguay. Fuerzas Armadas Peronistas, una guerrilla urbana, personas que asesinaban. Está en la propia Wikipedia, no hace falta irse a un libro oscuro de una biblioteca abandonada para encontrar esta información. Cualquiera de vosotros puede encontrarla con una mínima investigación. Entonces, bueno, acá si quieren leer sobre esto, no es el propósito de este stream, porque nos iríamos demasiado de tema. Pero si quieren leer, pueden averiguar sobre las Fuerzas Armadas Peronistas. Bien, yo les muestro esto para que vean qué clase de perfil era perseguido en la época de la dictadura. En este caso en Argentina, ni siquiera en Uruguay. Si nos vamos más abajo, podemos encontrar la fecha de su detención / secuestro. 4 de agosto de 1979. ¿En qué lugar fue atrapado este hombre? Fue atrapado en la vía pública al salir del domicilio de sus padres en la localidad de Avellaneda, Argentina. Este hombre nació en Argentina, tiene nacionalidad argentina, militó, o mejor dicho, participó de un movimiento terrorista argentino, peronista, ¿sí? Y fue atrapado por el ejército argentino en Argentina, pero aún así aparece en el listado de personas desaparecidas por responsabilidad y o aquiescencia del Estado uruguayo. Ya te das cuenta más o menos por dónde viene la mano. De este listado de este listado de 196 personas, están las 24 uruguayas que vimos, pero la gran mayoría, de hecho las probabilidades te dicen que muy pocas van a ser de hecho uruguayas. Vamos a irnos, por ejemplo, a otra ficha. Vamos a ir a Carlos Severo. Vamos a buscarlo acá para confirmar que esté en la lista. Carlos Severo, vamos a buscar Severo mejor, así aparece. Severo Barreto Carlos Valdomiro. Acá lo tenemos en el número 178. Vamos a ver cómo fue el caso de Carlos Severo, para ver si realmente fue responsabilidad del Estado y con qué estaba vinculado este señor. Vamos a ver cuál era su perfil, ¿no? Acá lo tenemos. Este es Carlos Severo, detenido supuestamente por responsabilidad del Estado uruguayo. Edad 16 años cuando lo detuvieron. Era un botija. Nacionalidad uruguaya. Este sí era uruguayo. Lugar de nacimiento Artigas. Nació en el departamento de Artigas en el 1961. Militancia política sin datos. Y bueno, acá como podemos ver no hay datos. Andá a saber por qué no hay datos. No hay datos, pero bueno. Pero si nos vamos acá, detención / secuestro fue en el año 78, el 20 de abril, en su domicilio, partido de Almirante Brown, Buenos Aires, Argentina. Y mirá, circunstancia, detenido por miembros del ejército argentino en su domicilio. Como pueden ver, esta persona, si bien era uruguaya, no tenemos mucha información sobre ella, fue detenida en Argentina por el ejército argentino. Con lo cual acá el Estado uruguayo no tendría responsabilidad, al menos no directa. Bien, vamos a irnos a otro perfil.
Vamos a hacer esto con un par y después ustedes mismos verifican por sus propios medios, ¿no? Lucas López Enrique Joaquín. Qué raro que el apellido es Lucas, vos. Bueno, vamos a buscar. Lucas López. Acá lo tenemos. Puesto número 125, Enrique Joaquín Lucas López. Qué raro el apellido Lucas, nunca lo había visto. Bien, vamos a abrirlo a ver cuál es la ficha de esta persona. Lugar de nacimiento Salto, nacionalidad uruguaya, 24 años al momento de su desaparición. Y acá tenemos su militancia política. Domicilio en Bolivia. Domicilio en Bolivia. Alias Guillermo. Esto es muy importante y yo quiero que se queden con este dato porque no es menor. Esta persona se llamaba Enrique Joaquín, pero su alias era Guillermo. Y también Alberto Virosta, documentación falsa. Es decir, esta persona hacía un cambio de identidad directamente. Es decir, se presentaba ante las autoridades nacionales con un nombre o con una identidad que no era su verdadera identidad. Esto ya te da un muy mal indicio. Esta persona no era trigo limpio, porque ninguna persona va por la calle con una cédula falsa, con un nombre falso, para que no conozcan su nombre real. Esto lo hacen los narcotraficantes, los delincuentes, los pandilleros, pero no la gente de bien. Vamos a ver. Militancia política, Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Esta persona era Tupamara. Y si nos vamos a el lugar de la detención, era en la Cochabamba, Bolivia. Ni siquiera fue detenido en el país. Ni siquiera fue detenido en el territorio nacional. La versión oficial surgida en Bolivia sostiene que muere en un enfrentamiento armado con efectivos del Departamento del Orden Político. O sea, muere en un enfrentamiento armado. Ni siquiera es cuestión de que al tipo lo llevaron escondido y torturado. No, no, no. Murió a los tiros con el ejército. Seguramente él también a los tiros con el ejército, ¿no? Porque si se muere en un enfrentamiento armado, da para pensar. Estos son los perfiles de los desaparecidos. Vamos a ver un poco más. Vamos a ver un poco más. Para que veas que no es cosa rara. Mari Lupi. Vamos a buscarla acá en el listado. Lupi con doble P. La tenemos acá. Justo, mirá, abajo del anterior. Qué casualidad. Mari Norma Lupi Mazzone. Vamos a abrir el perfil de esta muchacha. Acá la tenemos. Edad 40 años al momento de desaparecer. Nacida en 1936. Nació en Montevideo. Nacionalidad uruguaya. Y acá tenemos militancia política, movimientos independientes y movimiento de liberación nacional Tupamaros. Esta mujer era Tupamara. ¿Pero qué significa ser Tupamaro? Porque capaz que hay gente que no está al tanto. Yo entiendo que haya gente... O sea, yo tengo que hacer un stream para que todos lo entiendan. No puedo presuponer que vos sabés algo que capaz que no sabés. Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros era una guerrilla terrorista, sediciosa, subversiva. Después vamos a hablar de eso. Quédate en el stream porque se pone muy interesante. Por ahora estoy mostrándote los perfiles de los desaparecidos. Te estoy mostrando los perfiles. Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Y como se puede ver, fue detenida en la Argentina. Otra persona más que es detenida en la Argentina y no en el territorio nacional. Vamos a ver uno más y seguimos de largo con lo que tenía para mostrarte. Montes de Oca, Domenech, Otermin Laureano. Vamos a buscarlo acá. Otermin, lo tenemos acá. Montes de Oca, Domenech, Otermin Laureano. Es el último que vamos a ver, pero podríamos hacerlo con todos los que están en la lista, ¿eh? Podríamos estar 4 horas mirando. Vamos a hacer poquito porque quiero que sea entretenido el streaming para ustedes, ¿no? Bueno, vamos a abrir la ficha de Montes de Oca, Otermin. Acá tenemos, ¿no? Nació en La Valleja, nacionalidad uruguaya, ¿no? Militancia política, Partido Comunista. Bueno, en esa época el Partido Comunista estaba armado. Hay mucha gente que no lo sabe. Yo tengo que explicarlo porque capaz que hay gente que no tiene el contexto suficiente. En la época de los 60, los 70, el Partido Comunista estaba fuertemente armado y con muchas intenciones de dar un golpe de Estado. Como vamos a ver en un momento nada más, te pido que te mantengas sintonizado porque no te va a quedar ninguna duda de lo que te estoy diciendo. Como podemos ver acá, lugar de desaparición. Este sí fue desaparecido en Uruguay. Este sí que fue desaparecido en Uruguay. Así que podemos decir que encontramos a uno de los detenidos en Uruguay. Después de haber visto, creo que 5 perfiles, por fin encontramos uno que fue detenido por el ejército
uruguayo. Pero ya digo, militaba en el Partido Comunista, que en esa época era un partido fuertemente armado y subversivo. Bien, pasamos a lo siguiente, voy viendo cómo va el chat. Te damos la bienvenida, apoya mi contenido. Ahí tengo un nuevo miembro, muchas gracias Yolish por haberte unido, te lo agradezco mucho de corazón, de verdad. Bueno, te voy a mostrar ahora, acá tenemos, mira, directamente voy a empezar a tirarte las conclusiones de todo esto. Las conclusiones de todo esto que creo que son más que pertinentes. Creo que son más que pertinentes. Voy a ver de haber puesto bien la miniatura del stream, que no me haya pasado como la otra vuelta. Bien, 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 bien. Bueno. Acá estamos. Te acabo de mostrar, resumiendo en términos, para resumir lo que te vengo diciendo, te acabo de mostrar que los perfiles de los desaparecidos, muchos de ellos eran desaparecidos en otros países, pero ya vimos que estaban vinculados a guerrillas y a movimientos terroristas. Bien. Vamos a sacar un par de conclusiones de todo esto, antes de mostrarte lo que creo que no sabés, porque yo me acabo de enterar hoy de esto. Yo me acabo de enterar de hoy. Bien. Vamos a ver. El tema de los desaparecidos en Uruguay constituye una guerra psicológica. ¿Sí? Una guerra psicológica. Porque el que logra victimizarse es el que logra generar empatía, es el que logra generar adeptos, es el que logra generar adhesión. El que queda como el malo, el que queda como el malvado, el que queda como el mala leche, el siniestro, el diabólico, ese pierde toda la autoridad y todo el apoyo popular. Así que en definitiva estamos ante una guerra psicológica. Es una guerra por tu empatía. Es una guerra para que vos tengas empatía con quienes. Con quienes atacaron un país en paz. Porque en la década de los 60, el Estado uruguayo y los ciudadanos uruguayos vivíamos en paz. Sí, recordemos que justamente surgen los movimientos guerrilleros por la Revolución Cubana y por la fuerte presencia de la Unión Soviética, los movimientos de la Unión Soviética en nuestro territorio, en lo que es el continente, de Hispanoamérica. Pero el Uruguay en la década de los 60 era un país pacífico, era un país en paz. Cualquier historiador te lo podría confirmar. Y los subversivos que hoy en día te piden tu compasión y tu empatía, como te acabo de mostrar, que los desaparecidos eran comunistas, eran eran potenciales golpistas, eran terroristas, eran ladrones, eran rapiñeros, eran secuestradores, eran homicidas, ¿no? Eran tiradores, eran cobardes, en definitiva. Quieren que vos tengas empatía con esa gente. Yo te acabo de mostrar, en medio del stream, te acabo de mostrar que los desaparecidos estaban vinculados con este tipo de movimientos que tanto daño le hacen al país y tanto lo inestabilizan políticamente hablando. Ahora bien, la primera conclusión que te quiero sacar de todo esto es hasta qué punto ha llegado la subversión en este sentido, que a lo largo de la historia, con este relato que nos machacan con los desaparecidos todos los 20 de mayo, si no me equivoco, nos machacan con la marcha y con esto, y con las abuelas de Plaza de Mayo y con la dictadura, y vos vas a la facultad y te encontrás con los rostros de los desaparecidos, ¿no? Y vos vas a todos lados y te encontrás siempre con esa flor a la que le falta un pétalo. Y de tanto que nos han bombardeado con esta propaganda falsa, con esta propaganda que es mentira, que es un arma política, un arma psicológica, de tanto que nos han bombardeado, han logrado lo que querían, que es la subversión. Yo ya he explicado en este canal que la subversión es invertir moralmente las cosas, ¿tá? Que lo bueno pase a ser malo y que lo malo pase a ser bueno. La subversión, porque los buenos quedaron como los malos y los malos quedaron como los buenos. Es decir, los que atentaron contra un país y contra un pueblo en paz, pacíficamente organizado, quedaron en la historia, a través de toda esta propaganda, como digo, como los buenos. Y el Estado uruguayo, que era la víctima,
el Estado uruguayo que era la víctima, que se defendió de estas agresiones sistemáticas, tanto contra la institución como contra el propio pueblo. Porque obviamente cuando vos tirás una bomba muere gente inocente. El Estado uruguayo que se defendió pasó a la historia como el victimario. Por lo tanto, acá tenemos una subversión flagrante y total. El segundo punto que te vengo a mostrar, te lo vengo a mostrar con datos, obviamente, otra vez, acá te lo voy a mostrar. Miren, existe este libro que yo no lo conocía, la verdad, la primera vez que lo veo, pero me parece muy interesante y que aclara bastantes cosas. Se llama Las Fuerzas Armadas al Pueblo Oriental. Tomo 1, la subversión, este es el tomo que nos interesa. República Oriental del Uruguay, Junta de Comandantes en Jefe. Las fuerzas conjuntas escribieron este gran tomo, este gran volumen, aproximadamente en el año 1975, si no me equivoco. Ahora bien, yo te quería mostrar un fragmento importantísimo que te va a abrir muchísimo la cabeza. A ver, voy a correr un poco esto para que lo puedas leer mientras yo lo leo. Permitime que lo corro, ahí va. Para que lo puedas ver simplemente, lo voy a agrandar, ahí va. Mi intención es que se te sea cómodo para la lectura. Yo creo que ahí estaríamos bien. Después vuelvo a acomodar la interfaz como estaba antes. Quiero que prestes atención a este fragmento de la página 331. Quiero que prestes mucha atención. Al comenzar en 1964 la detención de los primeros sediciosos, ya desde el año 1964, o sea, 9 años antes de la dictadura que comenzó en el 73. Al comenzar en 1964 la detención de los primeros sediciosos, el Movimiento Popular por la Libertad de los Luchadores Sociales clama por los 3 cañeros que asaltan un banco, y al arreciar la acción antisubversiva, es decir, al arreciar la acción de ir en contra de los que amenazaron, de los que clamaron asaltar un banco, se crea un comité de familiares de presos políticos. ¿No te suena familiar esto? En el año 1964, 9 años antes de la dictadura cívico-militar en Uruguay, ya se crea el comité de familiares de los presos políticos. Simplemente porque el Estado en ese momento arreció la acción antisubversiva, como bien está escrito acá, es decir, contra los que querían asaltar un banco. Repito, ya se crea desde este momento un comité de familiares de los presos políticos. Es decir, ya estaba todo arreglado desde antes. Esto es un patrón bastante común en la historia. Te lo digo por las dudas de que no lo sepas. Es muy común en la historia que frente a acontecimientos muy trascendentales, como lo puede ser una dictadura, un golpe de Estado o lo que sea, si vos vas para atrás en la historia empezás a encontrar indicios de que había gente que sabía que iba a ocurrir. Esto, a ver, hay gente que dice que sabía que iban a matar a Kennedy, de las Torres Gemelas y demás. Bueno, acá tenemos que 9 años antes ya se ven venir que va a venir una dictadura, y entonces ven el futuro como si tuviera una bola de cristal, y ya desde entonces crean el Comité de Familiares de los Presos Políticos, cuya actividad, sigue el texto, se orienta a realizar propaganda interna e internacional. Quédate con esto que es importantísimo. Internacional, quédate con esto, por favor. En favor de la sedición y a denunciar arbitrariedades y torturas para desprestigiar a las fuerzas conjuntas. La máquina del fango. La máquina del fango. Ustedes saben de lo que estoy hablando. En coordinación con los dirigentes de las organizaciones sediciosas. Sigue el texto. Prolongaciones de esta clase de movimientos que a base de gruesas deformaciones e inexactitudes procuran explotar la credulidad popular, como hacen ahora, con la historia de los presos políticos, las constituyen los distintos comités que los propios sediciosos forman en aquellos países donde, al ser destruido militarmente el MLNT, o sea, los Tupamaros, se refugian, ¿no? Se refugian en aquellos países. Así, el Comité de Defensa de los Presos Políticos del Uruguay, creado en la Argentina, el Comité de Defensa de los Presos Políticos de Uruguay, en la Argentina, que hace propaganda y promueve distintos actos, como el realizado el 19 de abril de 1974 en la Federación Argentina de Box en Buenos Aires, y el Comité de Defensa des Prisonniers Politiques en Uruguay,
que funciona en Francia. ¿Te acordás que te dije que te quedes con lo de internacional? Ahora vas a ver por qué. Desde 1971 y en conjunción con los comités de base de Chile, de América Latina y antiimperialista, así como en Italia, Suiza, Bélgica, ¿tá? Etcétera. Es decir, ya tenemos acá una ensalada de varios países que forman parte de la conspiración contra el pueblo uruguayo en favor de los sediciosos. Tenemos Italia, Suiza, Bélgica, Chile, tenemos Argentina, tenemos Francia y tenemos un etcétera. Quiere decir que habían más países. Al frente de, esto no tengo bien claro qué significa, de Francia e Italia y el CIRU de Bélgica figuran Alain Labros, María Sagastibazabal, perdónenme, pero es difícil de pronunciar este apellido, y Roger Stecke, respectivamente. Consecuente con la posición del MLNT, el comité de... Ay, Dios, se me va ahora. Comité de presos políticos en Uruguay. Francés, por ejemplo, considera que la dictadura militar del Uruguay no podrá ser vencida más que por la lucha violenta de las masas uruguayas, de donde su proclamado sostén a la lucha revolucionaria del pueblo uruguayo. Bien. Lo que yo te quería demostrar con esto es que ya desde el año 64 se viene creando todo este circo de los presos políticos, desde antes de la dictadura. Y no solo eso, sino que podemos ver que están metidos varios países, tanto de la región como Francia, Italia, Suiza y Bélgica. Bien, esta es otra conclusión que quería sacarte para mantenerte al tanto e informado de la realidad detrás del tema de los desaparecidos. Me suena por ahí un super chat, si no me equivoco. Bien, después voy a leerlos con todo el detenimiento. Permítanme seguir con mi programación que tengo preparada. Bien, vamos a sacar... Ya hablamos de que la cifra verdadera de desaparecidos aproximadamente es de unos 20 desaparecidos. Habíamos dicho 24 muertos, 23 desaparecidos, redondeamos en 20, 25 desaparecidos en el territorio nacional. Y eran, como vimos ya, como podés ver vos mismo en la página que te cité, eran terroristas, genocidas, torturadores y golpistas. Ahora bien, vamos también con el cuarto punto que me parece también muy relevante para poder entender el circo de los desaparecidos. Y es que el Partido Nacional también está de la mano con los marxistas en todo este meollo. Como podemos ver que está toda la clase política metida en esta campaña de exaltación de las figuras subversivas. El Partido Nacional ha puesto pancartas en su sede diciendo nunca más terrorismo de Estado. Y el ex ministro del Interior, nefasto, totalmente nefasto, a la altura de negro diría yo, Luis Alberto Heber, emitió un comunicado condenando el terrorismo de Estado. Fíjense ustedes, ¿no? Y también Gandini y los masones Argimón e Iturralde, el antiguo presidente del directorio del Partido Nacional. Así que podemos ver que tanto ha calado el discurso subversivo, el discurso sedicioso de los marxistas, de los comunistas, que hasta el mismísimo Partido Nacional, que se nos presenta como una oposición, se nos presenta como un partido opositor al comunismo o a la izquierda, podemos ver que sin embargo van de la mano en este relato mentiroso de los desaparecidos. Así que acá no se salva nadie. Bien. Bien. Estuvo duro. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Estuvo muy cargado, estuvo muy cargadito lo que te acabo de contar hace un ratito nada más en este stream.